Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que tenemos que seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Tenemos muchas cosas de las que comentar, tenemos que comentar unas palabras que vienen por parte de un rival de Aston Martin recalcando el mérito que tuvo Sebastian Vettel al respecto sobre el actual éxito de Aston Martin. Tenemos que hablar sobre la diferencia que había entre Hamilton y Fernando Alonso. Tenemos que hablar sobre unas palabras de Hamilton muy interesantes al respecto sobre Max Verstappen, tenemos que hablar sobre regresos al calendario de la Fórmula 1, tenemos que hablar sobre muchísimos temas, ya lo estáis viendo y en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar. Ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero vamos a dar comienzo con el tema con relación a la diferencia que hubo entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton a lo largo de este gran Premio de Canadá que hemos tenido en esta última semana. ¿Por qué os traigo este tema sobre todo? Porque obviamente se ha hablado mucho de quién fue más rápido, Alonso o Hamilton, que creo que a ver en sí está bastante claro, sobre todo porque Alonso al final le superó a Hamilton en la salida y consiguió acabar superándole en la propia pista y luego tuvo bastante más ritmo. El Aston Martin consiguió rendir mucho mejor en este Gran Premio de Canadá que lo hizo el Mercedes y por lo tanto Fernando Alonso fue capaz de llevar ese monoplaza encima, llevarlo más al extremo aún y conseguir ese resultado que consiguió de tener ese puesto que consiguió por delante, acabar por delante de Lewis Hamilton. Pero obviamente muchos han estado hablando y además en el anterior vídeo hemos estado hablando acerca de las diferencias por vuelta, cuánto fue, según unos datos que ha habido de un medio alemán, cuánta fue la diferencia entre los equipos. Ya os he dicho yo que esa diferencia también es bastante compleja de sacar, sobre todo porque si Alonso estuvo haciendo lift and coast, porque al final lo calculan realmente por la distancia que hubo entre ambos, la dividen entre las 70 vueltas y eso es lo que han puesto de distancia vuelta por vuelta, pero es un poco complejo hacerlo. Al final es igual que lo de Verstappen. Verstappen les han puesto que simplemente tuvo 2 décimas de ventaja con Fernando Alonso, entonces en ese sentido es bastante complejo. Pero bueno, os voy a traer la comparación vuelta por vuelta y nos vamos a fijar además en el tiempo en el que empieza a hacer lift and coast para que nos fijemos cuánto tiempo llega a perder Fernando Alonso con respecto a Lewis Hamilton. Así que esta es la comparativa que tenemos aquí al respecto sobre esta comparativa entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton. Estáis viendo aquí esta imagen es de Gamal Lirano Tavares y estamos viendo aquí, ¿no? Veis al principio de todo, no sé si se está viendo el puntero ahora mismo, creo que no, sí se está viendo, y al principio del todo vemos aquí, este es cuando da el comienzo, vemos que también Lewis Hamilton, esto es el tiempo por vuelta, lo que estamos viendo aquí son los tiempos por vuelta en segundos, es decir, cuanto más bajo sea, más bajo es el tiempo que han realizado, mejor ha sido el tiempo, cuanto más alto sea, pues más alto es, peor es está aquí ya estamos viendo un pico bastante alto de Fernando Alonso, os explicaré por qué, y aquí pierde bastante tiempo. Más allá de ahí, estas son las primeras vueltas, ¿no? Hasta el primer coche de seguridad que tuvimos en el Gran Premio de Canadá. Vemos aquí que le consigue sobrepasar, por eso, por ejemplo, en esta primera vuelta, bueno, no lo voy a poner así porque se ve un poco diferente, pero en esta primera vuelta vemos que al final Hamilton la hace más rápido, porque como consigue pasarle, pues vuelve a pasar por meta por delante, pero ya vemos que en las primeras vueltas consigue estar Alonso recortándole, consigue Alonso estar yendo bastante más rápido y le vemos aquí conseguir un mejor ritmo que el que está consiguiendo hacer Lewis Hamilton. Luego ya más o menos se va nivelando, aquí ya vemos que realmente está teniendo mejor ritmo Hamilton en esta vuelta y sale el coche de seguridad virtual, se reanuda la sesión, al final sin mayor problema, los tiempos aquí son poco representativos porque ya luego tenemos el primer coche de seguridad completo, primer y único coche de seguridad que tuvimos y luego regresa con la primera vuelta que es de Fernando Alonso, un pelín más lenta que lo fue la de Lewis Hamilton, exactamente medio segundo aproximadamente podríamos llegar a decir, y aquí ya vemos en estas vueltas de aquí, sobre todo en este stint, aquí vemos como Alonso ya va siendo más rápido, por estas vueltas es cuando llega a adelantarle, vemos estos picos de Lewis Hamilton bastante sorprendentes, sobre todo porque esto debe ser que en este punto es cuando usa el máximo potencial del monoplaza, es cuando usa sobre todo toda la energía y aquí entonces tiene que ir recargando, porque si te fijas al final no deja de ser una vuelta de recargar, otra vuelta de tirar, una vuelta que un poco va más lento, vuelve a tirar y otra vuelta de recargar, más o menos va siendo así, también le ocurre a Fernando Alonso, es decir, vemos aquí que estos picos también vuelve a ser Fernando Alonso, pero al final generalmente, sobre todo en estas vueltas de aquí, sobre todo en este pico de aquí, son mejores vueltas y consigue ir por delante, eso es lo que le ocurre con Fernando Alonso y ahí es cuando construye ese hueco de tener 5 segundos que llegó a tener por estas vueltas que al final va siendo más rápido. Vemos aquí como Lewis Hamilton hace su parada, en la siguiente vuelta la hace Fernando Alonso, ya de esta forma los 3 de arriba, porque a la siguiente lo hizo Verstappen, los 3 de arriba hicieron su parada y no perdieron ninguno la posición en pista de esta forma. Y luego ya llegamos al último stint con unos, por cierto, este stint ha sido neumáticos medios ambos, este stint ha sido neumáticos duros ambos,
Por cierto, y muy interesante esto, este stint es neumático duro por parte de Fernando Alonso, medio por parte de Lewis Hamilton. Eso hay que tenerlo muy en cuenta con respecto a esos ritmos. Y aquí nos damos cuenta, bueno, aquí van viendo los ritmos, vemos que este pico tiene Lewis Hamilton una mayor velocidad, pero sobre todo donde empieza a recortar Lewis Hamilton es aquí. Vemos este pico altísimo que tiene Fernando Alonso, que obviamente con neumáticos nuevos, con menos combustible, tener los mismos ritmos que estaba teniendo aquí es bastante extraño. El motivo por esto, además con un Lewis Hamilton que vemos aquí, que hizo al final, hizo una vuelta más rápida que la que llegó a hacer Fernando Alonso. Bueno, esta además en este momento marcó la vuelta rápida de carrera. ¿Qué pasó aquí? Ese es el momento del lift and coast de Fernando Alonso. Por eso os digo que es muy complicado evaluarlo. Lo que hemos visto antes del vídeo anterior sobre la diferencia entre equipos, es muy difícil decir que Alonso tuvo una décima por vuelta más que Hamilton, porque lo que han hecho al final es casi calcularlo la diferencia de carrera y ya sacar esa conclusión. Y realmente no, porque si no hubiera sido por estos picos, aquí vemos que realmente Alonso aquí ya está haciendo lift and coast, hace menos y pierde menos tiempo con Alonso, pero con Hamilton, pero lo está haciendo y aquí va recortándole tiempo hasta que ya este es el momento en el que llega Hamilton a estar por detrás de Fernando Alonso, y por lo tanto aquí vemos este pico de repente, mientras que vemos aquí el ritmo de Hamilton. Vemos como ya el ritmo de Hamilton después de estas vueltas, cuando empieza a llegarle la degradación, empiezan a subir y son picos mucho más altos, llegando a estar, fijaos, en línea con estas vueltas que estaba teniendo por aquí, y Alonso siguen manteniéndose más o menos por aquí. Ese es el motivo por el que es muy complejo decir eso, es decir, esa conclusión de que simplemente ha sido una décima por vuelta más rápido, porque Alonso perdió mucho tiempo por estos picos de aquí, por este tramo exactamente de aquí, que es cuando estuvo haciendo ese lift and coast. Si no hubiera sido por eso, posiblemente podría haber acabado con una distancia, digamos, de que a lo mejor hubiera mantenido la distancia de 5 segundos. Digo eso de digamos porque la llegó a tener esa ventaja de 5 segundos y luego al final acabó construyendo una ventaja más para acabar quedando 3 segundos. Entonces podría haber sido incluso más realmente, pero bueno, esa es la distancia a la que acabaron quedando y esa es la distancia con la que nos vamos a quedar, pero eso es lo que digo, es bastante complejo. Más allá de ahí tenemos que hablar al respecto sobre lo que os comentaba de Christian Horner, que ha dicho unas declaraciones sobre Sebastian Vettel y reclamando el mérito que merece Sebastian Vettel, que en este canal en muchas ocasiones lo hemos hablado, e incluso Aston Martin también lo ha dicho. Hay cosas que realmente no cuadran mucho por lo que también han dicho de Aston Martin, pero ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues Christian Horner ha dicho textualmente que Aston Martin no estaría en el punto en el que se encuentra ahora mismo si no hubiera sido por todo el trabajo de Sebastian Vettel. Además llega a decir que debe de ser para él frustrante ver en el punto en el que están después de haberse pues comido, por así decirlo, 2 años bastante malos del equipo, y sobre todo comenta que el trabajo que él hizo es una de las partes por las que Aston Martin está actualmente con el rendimiento que están teniendo, que al final están siendo la segunda fuerza de la temporada, la segunda fuerza de la parrilla, por detrás únicamente de Red Bull. Y desde luego que tiene toda la razón del mundo, básicamente. Si aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones, Sebastian Vettel ha tenido estuvo durante 2 años y ha tenido muchísima importancia durante todo este tramo del desarrollo, porque él estuvo en el desarrollo del monoplaza de 2022, ahí erraron en aquel desarrollo, pero estuvo también en la reconstrucción de ese Aston Martin en 2022 y además en ese principio de construcción hacia 2023, cuando ya empezaron a trabajar en este monoplaza, que obviamente se retiró y pues a lo mejor ya a final de temporada tampoco estaba haciendo gran parte del trabajo. Puede ser. Que tiene muchísima importancia, completamente. Lo que dice Christian Horner al respecto es: debe ser frustrante para Seb ver lo bien que lo están haciendo Aston Martin este año. Eso es lo que ha comentado, que ya os lo había mencionado anteriormente, y desde luego que sí, que yo creo que debe ser bastante frustrante. Ahora bien, también te digo que él ha hablado en alguna ocasión y sobre todo él ha dicho que no se arrepiente de haberse retirado. Me refiero, si fuera frustrante a ese nivel, por lo menos por el que menciona Christian Horner, quizá él se arrepentiría, quizá diría que bueno, pues a lo mejor se tendría que haber quedado, fue una mala decisión. Él dice que no, obviamente a lo mejor no lo va a decir esto públicamente, pero que lo que se comenta es que no se arrepiente. Al final él tomó la decisión de irse, sabía que podía pasar, conocía a Aston Martin, conocía también esto que siempre mencionamos, esa ambición que tiene Lawrence Stroll, que también es uno de los motivos por los que Vettel va a Aston Martin, porque él ve brotes verdes, nunca mejor dicho, en Silverstone, en la fábrica que estaban realizando, en la pasión que tenía Lawrence Stroll, en la ambición que tenía Lawrence Stroll. Ya habían, justo en el año que llega Sebastian Vettel, también es cuando se confirma el fichaje de Dan Fallows, es decir, todo eso ya lo sabía Sebastian Vettel. Y ya sabía que este 2023 iba a ser el primer monoplaza de Dan Fallows, que eso no te asegura nada.
que Dan Fallows entrase como director técnico ya esta temporada no te aseguraba tampoco el éxito, pero bueno, que todas esas cosas también lo sabía, tomó esa decisión, tienes que apechugar con lo que has tomado, por supuesto, eso es lo que dice, que obviamente puede ser frustrante, ¿no? Pero que luego él tampoco se ha mostrado como por lo menos en ese sentido. Y ya sigue diciendo, dice, no fue fácil para él estar allí, desde luego que no, porque además ibas con unas expectativas muy altas y llegabas al Racing Point, que era ese Mercedes rosa, que había sido el tercer mejor monoplaza de la parrilla, para pasar a un Aston Martin que fueron, si no recuerdo mal, séptimos en el Mundial en aquella temporada, en 2021, y si no fueron séptimos, fueron sextos, es decir, que no fueron mucho mejor. Sé que quintos no fue porque estuvieron compitiendo algunas carreras con Alpine y Alpine fue quien quedaron quintos. Creo que fueron séptimos porque creo que quedaron por detrás de AlphaTauri, pero si no fue la diferencia mínima y a lo mejor quedaron sextos. Y al año siguiente quedaron séptimos, además con haber errado en el principio de temporada, tener que volver a cambiar el monoplaza completo, todo eso que ya sabemos. Entonces no fue una etapa fácil para Sebastian Vettel, por supuesto, hasta el punto en el que ya se acabó quemando y quiso retirarse, y obviamente pues eso también hay que contarlo. Y dice, pero la verdad es que sin Seb, Aston Martin no estaría donde está este año, él ha contribuido al éxito, y esto es algo que incluso también desde el equipo, y aquí lo hemos contado porque lo ha dicho declaraciones Mike Crack, que lo han dicho públicamente, es decir, si no hubiera sido por Vettel y todo el trabajo que realizó, no estarían en el punto en el que están ahora mismo, y ellos están muy contentos de todo lo que hizo por ellos y todo el trabajo que estuvieron realizando conjuntamente. Eso lo ha dicho en varias ocasiones Mike Crack, porque sobre todo en las primeras carreras, cuando consiguió, por ejemplo, Alonso 3 de 3 en podios, se les preguntó mucho, ¿no? Se les preguntó mucho por Sebastian Vettel y se confirmó que Sebastian Vettel había llamado en persona, personalmente, a Aston Martin para felicitarles. O sea, es decir, que bueno, todas esas cosas han ocurrido y ellos ya de por sí ya habían dicho también eso, que merece todo el respeto del mundo. Es que tenemos vídeos en el canal hablando sobre eso, que me refiero, que no es... No es que no lo hayamos tratado, por ejemplo, ni siquiera aquí, no es que no haya ocurrido, o no es que lo esté diciendo y no haya ocurrido realmente, que es que hay vídeos que os recomiendo si queréis hablar de eso y ver las declaraciones que decía Mike Crack y demás, que se pueden buscar. Y ya para finalizar, Christian Horner dijo, y ahora estará disfrutando del tiempo que está pasando con su familia, que eso desde luego esa fue uno de los motivos por los que se marchó de la Fórmula 1. Así que eso es todo lo que tenemos que comentar sobre Sebastian Vettel y Aston Martin. Un único tema muy breve y que quería comentarlo, que me ha parecido muy bonito, es que es precioso, lo ha sacado Aston Martin en el día de hoy. Va a ser un spot comercial, pero os lo quería poner también aquí por si a alguien también le interesa. Bueno, Aston Martin ha sacado en su web oficial, lo estáis viendo ya en pantalla, el casco en miniatura, es escala 1-2, es decir, la mitad de lo que sería un casco de verdad, el casco en miniatura de Fernando Alonso de esta temporada, que por cierto, que ya lo tenían, ya se había salido, lo vendía el museo de Fernando Alonso, no sé en envíos internacionales si el Museo de Fernando Alonso llegaría, es decir, si sois de Sudamérica, si sois de México, si sois de Argentina, que me veis mucho, si sois de Colombia, si sois de cualquier país de ese estilo, no sé el Museo de Fernando Alonso cómo va en ese tipo de envíos, pero por si acaso, pues bueno, ya tenéis otra opción, que es el propio equipo Aston Martin está vendiendo esta miniatura de los cascos. Es precioso y me encantaría tenerlo, por supuesto, así que bueno, eso es lo que teníamos que comentar al respecto. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar de un tema bastante interesante que ha dicho ahora Lewis Hamilton. No os lo había dicho en el principio de este vídeo. ¿Qué es lo que ha dicho Lewis Hamilton? Ha hablado acerca de los récords que puede llegar a batir Max Verstappen, porque recordemos que Max Verstappen ha conseguido batir ahora mismo, bueno, ha empatado y lo va a superar el récord de victorias de Ayrton Senna, consiguiendo 41 victorias. Esas son las victorias que ha logrado el Max Verstappen a la edad de 25 años que tiene. Tiene una edad muy joven. Está además acercándose ya a los 100 podios en la Fórmula 1. Eso es lo que está consiguiendo hacer Max Verstappen, que repito, 25 años. Pues entonces Lewis Hamilton ha hablado al respecto sobre estos récords, ha hablado al respecto sobre los datos que tiene Verstappen a esta edad, y lo que ha comentado es que es muy posible que bata no todos los récords, porque obviamente hay récords que son muy complicados, pero que los récords que tiene Hamilton dice que es muy posible que los llegue a batir. Eso es lo que ha comentado Max Verstappen, que una frase que dice, ahora leeremos las declaraciones, pero una frase que dice que es totalmente así, es los récords están para batirse, y es decir, ¿por qué digo esto? Esto lo dice el propio Hamilton, me estoy refiriendo, y es así. Cuando Schumacher batió los récords que había en ese momento, y además no es que los batiera, es que los superó con creces, porque Schumacher puso el récord de victorias en 91 victorias. El siguiente, es decir, cuando ya Schumacher llegó a 91, el segundo en la tabla era Alain Prost con 51. Es decir, lo superó por 40 victorias. Parecían unos récords impensables. Acabó llegando Sebastian Vettel a superar a Alain Prost, que ahora mismo tiene 53. Sebastian Vettel es el tercer piloto en la historia de la Fórmula 1 con más victorias. Pero es que Lewis Hamilton lo superó con 103 victorias. 50 victorias más que, por ejemplo, Vettel. Y
por ahora 12 más que las que tiene Michael Schumacher, es decir, parecía que no iba a llegar nadie y llegó Lewis Hamilton. Ahora mismo Max Verstappen ha empatado a Ayrton Senna con 41, es sexto ahora mismo en la tabla, es muy posible que lo supere y es muy posible que llegue a Alain Prost, que es que durante muchísimos años estuvo siendo el piloto con más victorias en la historia. Entonces, esos récords están para romperse. Ya parecía imposible o parecía muy difícil romper el récord de Prost. Parecía imposible romper el récord de Schumacher, porque Schumacher se le juntaron 5 años estupendos, además, con Ferrari dominando, y además él con martillo, que no fallaba ni una. Y llegó Hamilton y lo superó. Entonces, que al final él es el que mejor sabe que esos récords están para romperse porque él mismo los ha roto. Y yo creo que desde luego, no sé si veremos a un Verstappen llegar a esas 103 victorias que ahora mismo tiene. A esas 103 victorias que ahora mismo tiene Lewis Hamilton. No sé si veremos tampoco llegar a Max Verstappen llegar a las 103 poles que tiene Lewis Hamilton, que también es el piloto con más poles. El segundo es Michael Schumacher con 68 poles. Es decir, que fijaos también la diferencia que hay. Por ejemplo, Verstappen, si no recuerdo mal, ahora mismo tenía 25 poles ahora mismo. Si me equivoco, dejadme en los comentarios, pero creo que no me equivoco. Entonces, obviamente, las poles sí que lo tiene más lejos, pero desde luego que al final los récords están ahí para batirse y Lewis Hamilton cree que por la edad que tiene y los datos que tiene ahora mismo, que son mucho mejores que los que tenía Verstappen, los que tenía Hamilton en su día, es muy posible que los llegue a batir. También es verdad, por ejemplo, cuando hablamos del momento de hablar de las victorias de Verstappen, hay gente que me puso el porcentaje de victorias en carreras disputadas. Verstappen es menor que el que, por ejemplo, Ayrton Senna, ¿no? Que Ayrton Senna ganó más victorias en menos carreras que en comparación con Verstappen. Eso es así. Y además, el hándicap que tiene Verstappen es que cada temporada está siendo más largas que la de Hamilton, más largas aún que las de Schumacher. Y ya no hablemos por las temporadas que tenía, por ejemplo, Senna. O sea, todo eso es así, es completamente cierto. Pero bueno, que es con el hándicap que juega y por eso es muy complicado. Luego, esa comparación con si lo hacemos únicamente por números con etapas antiguas, eso no se puede hacer, no puedes comparar las victorias de Fangio, porque las victorias de Fangio se corrían ¿cuántas? 10 carreras al año. Es incomparable, o sea, obviamente es que Verstappen el año pasado ganó más carreras que las que disputaba Fangio en una temporada, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, no estamos comparándolo en ese sentido, pero estadísticamente hay que hablarlo y eso es lo que también tenemos que comentar. Hablamos de las declaraciones de Hamilton y cerramos. Max Verstappen ha estado haciendo un increíble trabajo, ha tenido una impresionante trayectoria hasta ahora y seguro que va a superar las cifras de Ayrton Senna, que ya está ahí. Le faltaría como mucho las de poles, obviamente que está algo más lejos. Ayrton Senna, en este sentido, si no recuerdo mal, también tenía, bueno, es que hasta que no llegó Schumacher era el piloto con más poles. Si no recuerdo mal, tenía 65 poles, que era bastante redondo. Las de Schumacher eran 68. Y bueno, luego Lewis Hamilton, que tiene las mismas poles que victorias, que son 103. En eso sí que estoy completamente seguro. Poles sí que lo tiene más complicado, que puede llegar, porque además ha mejorado mucho en cuanto a poles, pero bueno, que sí que está más lejos, pero vamos, que los récords de Senna al final, por lo menos el de victorias, ya lo ha superado. Estamos trabajando para que el coche esté donde debe estar para poder frenarle a Max Verstappen. Tiene una carrera muy larga por delante, así que claro, que Verstappen puede eclipsar mis récords. Al final están para batirlos, eso es lo que estábamos comentando, y tiene una escudería increíble. Sin embargo, como he dicho, tenemos que trabajar más duro para tratar de seguir ampliándolo. Espero que lleguemos a tener, al menos en el último periodo de mi trayectoria, algunos grandes premios más reñidos. Curioso también esa última frase de en el último periodo de mi trayectoria, que obviamente estamos llegando a las últimas temporadas de Hamilton, pero bueno, curioso también que lo llegue a decir. Vamos a pasar de tema, tenemos que hablar sobre el otro piloto de Mercedes porque ha explicado por qué ocurrió el problema que tuvo durante el Gran Premio de Canadá, que colisionó contra el muro y luego ya derivó, ahora hablamos de ello, pero luego derivó en todos los problemas que tuvo hasta tener que abandonar, que por cierto, muy sorprendente que Mercedes le sacase. Es decir, bueno, muy sorprendente que el coche desllantó, quitó la rueda, tuvo que entrar, cambiar la rueda, tuvo que cambiar parte también del monoplaza en sí. Pero muy sorprendente que pudiera volver a salir, es decir, el golpe fue muy duro y pudo volver a salir, luego sí que tuvo problemas que muy posiblemente estuvieron derivados de ese momento, pero bueno, ¿qué es lo que le pasó a George Russell para cometer el error que cometió durante el Gran Premio de Canadá cuando estaba en la persecución de Fernando Alonso, que además sabemos que Russell no es un piloto que suele cometer tampoco errores? Pues lo que él ha comentado es que estaban yendo a fondo y en esa chicane de la curva 8 y 9 cometió un error. Él se fue más hacia la izquierda de lo que debería, se le dio el latigazo al monoplaza y eso es lo que provocó que colisionara contra el muro. Muy posiblemente, ¿por qué se dio esto? Que esto ya no lo comenta Russell, pero ¿por qué se dio esto? Sobre todo porque estaba persiguiendo a Hamilton y Alonso, sobre todo a Alonso, que era el que tenía inmediatamente delante, y no conseguía llegar. Los dos estaban escapando de Russell y estaba intentando empujar
empujar, estaba intentando sobreconducir para acabar llegando a los dos pilotos, pero era incapaz en ese sentido. Eso es lo que digo, no lo ha comentado él, pero yo es lo que os digo, que es muy posible que esté en ese punto. Al final, Russell es muy buen piloto, y ya lo hemos visto, no es un piloto que cometa errores, pero por ejemplo en este Gran Premio sobre todo no estaba teniendo el ritmo para igualar el ritmo de Hamilton y el de Alonso. Es más, hasta que no llegó luego Alonso, que más o menos intentó acercarse, entonces ya ahí empezaron a perder un poco de tiempo también entre ambos. Realmente Russell había perdido el DRS, luego lo recuperó, pero al final también lo volvió a perder y ese fue cuando le dio el latigazo. Lo que dice es: me metí a fondo en la curva de derechas, la primera curva, ¿no? Y luego a fondo por la izquierda y toqué la curva, pero claramente le di con la parte interior del coche y lo siguiente que supe es que perdí la parte trasera y me fui contra el muro. Me estoy dando patadas a mí mismo, un pequeño error con grandes consecuencias, que al final completamente, ya no por, ahora lo hablamos, pero ya no por lo que a lo mejor tuviera que haber abandonado en ese momento, ¿no? Ya no por eso, sino porque encima le perjudicó que tuvo que acabar abandonando más adelante, ya ni siquiera por haber perdido esas posiciones, porque luego al final, lo va a decir ahora, pero recupera muy bien, pero al final tuvo que abandonar, ¿no? Dice: no fue lo suficientemente bueno por mi parte. Luego hice un buen trabajo para volver a la mezcla y luego tuve problemas con los frenos derivados de mi error. Eso es lo que llega a decir Russell, que es lo que estábamos comentando. Hizo muy buen trabajo, se posicionó último, salió del coche de seguridad y estuvo rodando noveno. Llegó a subir hasta el noveno puesto, lo único que al final acabó, pues eso, teniendo que abandonar por esos problemas que incluso también él lo llega a decir, que fueron derivados de esa colisión que tuvo contra el muro. Así que vamos a pasar de tema y tenemos que hablar de uno de los temas que os he dicho al principio del vídeo que teníamos que hablar, que es de un posible regreso. Y lo voy a decir antes de que lo digamos, ojalá regresen. Y fíjate que hemos visto también ciertos circuitos que se está hablando de que regresar, ciertos circuitos que yo os he dicho que no me gustaría, ciertos circuitos que os he dicho que sí. Este es uno de esos que sí que me gustaría. ¿Qué circuito quiere regresar a la Fórmula 1? ¿Están interesados por regresar a la Fórmula 1? No le cierran la puerta. Es el circuito de Hockenheim. Así lo han dejado claro. Los organizadores han dicho que por ellos volverían a organizar un gran premio. Lo único que necesitan el compromiso de la Fórmula 1 para querer albergar un gran premio en Alemania, porque ya se la jugaron para no tenerlo en 2020. Por lo tanto, no quieren de esa forma pujar por entrar a la Fórmula 1, mientras que ellos no tengan ese interés por regresar, pero Hockenheim quiere regresar a la Fórmula 1 y ojalá lo hagan, porque es un circuito histórico que la verdad que me gusta bastante, además la remodelación que hicieron, y que está en esa posibilidad de regresar. También está la posibilidad, se habló hace poco porque lo hablamos en este canal, de que regrese el Gran Premio de Alemania rotativo, en sentido, y no en el sistema rotatorio que quiere hacer la Fórmula 1, que sabemos que quieren hacer un sistema rotatorio en el que un año esté Francia, otro año esté, vamos a poner un caso, Bélgica, otro año esté ese tipo de cosas, ¿no? No en ese sistema rotativo, que me imagino que también al final no dejarían de tener que entrar en ese, porque la Fórmula 1 solo quiere 7 grandes premios en Europa, y te digo yo que además con las carreras que hay que tener sí o sí en Europa, quiero decir, no pueden quitar Mónaco, o yo creo que no pueden quitar Mónaco, ya me espero cualquier cosa, pero no lo deberían de poder quitar. No deberían de quitar tampoco Silverstone, no deberían de quitar Monza y no deberían de quitar Spa, pero bueno, ya Spa nos tenemos que mentalizar un poco, porque ya os digo que va a entrar en ese sistema rotativo. Entonces me imagino que en sí Alemania también. Pero lo que se hablaba es de que un año se corra en Nürburgring, en el circuito de Nürburgring específico para Fórmula 1, es decir, no todo el circuito entero de Nürburgring, no los 7 kilómetros, y luego otro año en Hockenheim. Entonces, eso, lo que han dicho es que ellos por ellos estarían encantados de regresar, pero que quieren ese compromiso de la Fórmula 1. Lo que dice John Teske, director del Gran Premio, bueno, director de Hockenheim, lo que dice es: la Fórmula 1 se nos ha acercado y quieren hablar. También ha hablado sobre la posibilidad de Nürburgring y Hockenheim y dice: la Fórmula 1 primero debe decidir por sí misma si quiere una carrera anual en Alemania. Después de eso habría que encontrar la solución financiera, que este también es un problema al final, que obviamente el canon por entrar a la Fórmula 1 es muy alto, entonces a lo mejor tienen que encontrar esa solución financiera. Y habría la posibilidad de que a lo mejor el canon, si lo pagan entre el director si lo paga entre Hockenheim y Nürburgring, sea más sencillo, porque al final el canon pues pagas a lo mejor esa mitad o yo qué sé. Entonces eso es lo que dicen también, y ya acaba diciendo: si la Fórmula 1 solo quiere una carrera de Alemania cada 2 años, ese sistema rotatorio que os digo, que un año podría estar Alemania, al año siguiente podría estar España, al año siguiente podría estar Francia, todo ese tipo de cosas, luego volver a Alemania, cosas por el estilo. Dice: si la Fórmula 1 solo quiere una carrera en Alemania cada 2 años, entonces estaría luchando para asegurarme de que somos la pista elegida. Es decir, si entran en ese sistema rotatorio, Hockenheim sí que luchará para por lo menos albergar ese Gran Premio de Alemania. Eso es lo que han dicho, así que ojalá que regrese. Es un circuito que además también nos ha dado muy buenas carreras, es un circuito
queda en sí bastante espectáculo. El rediseño que hicieron, la verdad que a mí me gustaba bastante. El otro histórico también, por supuesto, pero ese yo creo que no es un cambio malo el que hicieron, me gustaba bastante, por lo tanto, si regresa, encantados y ojalá que así se cumpla. Y ya para finalizar el último tema, y finalizamos con todo el tema del día de hoy, tenemos que hablar sobre otro regreso que puede haber, aunque no es en cuanto a circuito y tampoco es en cuanto a pilotos. Tranquilidad en ese sentido, si os habéis pensado, que no va a regresar ningún piloto histórico a la Fórmula 1, no por lo menos por lo que se está hablando ahora. Lo que va a regresar, o lo que la Fórmula 1 tiene la intención de regresar, pero esto lo ha comentado el propio Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, por lo tanto, si lo dice él, quiero pensar que se está trabajando para que realmente sea así. Lo que es muy posible que regresen es los motores con un sonido de los antiguos. Es decir, por lo menos los V8 que tuvimos en el comienzo de los 2010, ojalá ya los V10, ¿no? Esos V10 de Michael Schumacher, de todos esos monoplazas que sonaban espectacular. Pues está hablando de que quieren regresar a tener un sonido más característico. Esto lo ha comentado Stefano Domenicali, esto sería para 2026 con la nueva generación de motores. No van a regresar los V10, no van a regresar los V8 tampoco. Esto es el motivo, pues la verdad que no se sabe muy bien porque se está pidiendo que regresen hasta el punto de que en plan se está diciendo, bueno, con los combustibles sostenibles da igual que tengas un V10, ¿no? Entonces se podría regresar el V10. Eso es lo que se ha estado hablando, yo ahí os lo dejo también que se ha estado comentando, pero no van a regresar lo más posible. Lo único que los motores para el siguiente año, lo que se espera para 2026, la siguiente generación de motores, se quiere conseguir que regrese ese sonido, sobre todo por lo que comenta Stefano Domenicali, que es característico en su historia. Y efectivamente, al final también la Fórmula 1, en ese sentido, al final el sonido pues es una cosa y otra, pero también sí que esa característica de ir a un circuito y que tuvieras que llevar los cascos porque no podías escuchar si estabas demasiado cerca no podías estar ahí sin esos cascos, y que ahora ya no hagan falta, pues desde luego que también pierdes esa magia que tenía de por sí la Fórmula 1, ese sonido viendo las onboard, ese sonido que ves ahora mismo si ves una onboard de Michael Schumacher en su época, es que hasta de Fernando Alonso en Ferrari, me refiero, que hasta esos sonidos sonaban mejores. Bueno, Fernando Alonso en Ferrari sin contar ya 2014, que cuando entraron los V6 en la era híbrida, pues desde luego ya volvieron a sonar igual. O sea que también hay un año de Ferrari con Fernando Alonso que no suenan del todo muy allá, pero los anteriores, ese estilo de cosas son muy característicos. Hasta el propio, por ejemplo, Hamilton en el documental de Fernando Alonso que hicieron en Prime Video, ese documental que ponen imágenes de cuando Fernando Alonso estuvo con el Renault de 2005 haciendo vueltas en Abu Dhabi, Lewis Hamilton dice que ese es el mejor sonido que hay en la historia de la Fórmula 1. Es el mejor sonido, bueno, es el sonido más placentero, llega a decir, del mundo, el sonido de los V10. Entonces eso ya es, por ejemplo, lo que comenta también Hamilton. En este sentido, lo que dice Stefano Domenicali, y cerramos, los motores serán más ruidosos cuando lleguen las nuevas reglas en 2026. La intención es asegurarnos de que en la nueva reglamentación el ruido del motor sea más alto porque eso es parte de nuestra emoción. Necesitamos tener un sonido diferente, es música para mis sonidos. Es cierto que teníamos en los 12 cilindros, era una frecuencia diferente, muy diferente, y luego 10, 8 y ahora 6. No bajará de nuevo, o sea, por lo menos no vamos a mantener con esos 6, no van a bajar esos cilindrada, pero va a regresar ese sonido, o a lo mejor un sonido algo más característico. Veremos cómo lo consiguen. Eso es lo que dice Stefano Domenicali, así que en ese sentido es buena noticia. Hay gente que al final los sonidos les dan exactamente igual, pues bueno, hay gente que le da exactamente igual en ese sentido. A los que por lo menos queremos escuchar ese sonido característico de la Fórmula 1, lo tendremos que esperar hasta 2026, pero por lo menos volveremos a tenerlo según parece. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchos temas y estaré encantada de saberla. Dar un like y suscribiros si os ha gustado el vídeo. Os recuerdo que hemos activado la función de miembros. Si queréis apoyar un pelín más al canal de lo que ya lo hacéis muchísimo y os lo podéis permitir, pero si queréis apoyar un pelín más mediante esa función, un pelín más, que ya viendo los vídeos ya apoyáis suficiente, pero si os lo podéis permitir y queréis, ahí está esa función. Y eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias y un saludo.